Y bueno, en esta coyuntura estamos, en una coyuntura en que el nuevo gobierno, y es el gobierno, principalmente el nuevo gobierno, está tratando de cambiar el curso del país. Está tratando de cambiar el curso del país de muchas maneras, decía Héctor, que es asombrosa, es imposible, de verdad imposible, enumerar la cantidad de iniciativas. Estamos escuchando iniciativas, la mayor parte de ellas provenientes directamente de López Obrador, otras ya de sus secretarios que están empezando a asumir funciones, otras de otros personajes que también forman parte del equipo de Andrés Manuel, y por otro lado iniciativas de los diputados, iniciativas de los senadores. Es imposible que alguien esté al tanto de todo, todas causan polémica, todos causan ruido, y bueno, es imposible poner en unos cuantos minutos en orden todas estas iniciativas. Quisiera destacar un tema fundamental y entrar a lo que nos ocupa, que son las políticas sociales. La mayor tarea desde el punto de vista del rumbo histórico del país, que tiene un nuevo gobierno, es sacarnos del cauce suicida de las políticas neoliberales de los últimos 35, casi 40 años. El neoliberalismo es una manera de pensar, es un modelo, son una serie de valores, son una serie de principios, pero que han impregnado profundamente no solo las mentalidades de los políticos, sino también nuestra Carta Magna, nuestra institucionalidad mayor. Ha sido modificada la Constitución, han sido modificadas las leyes en términos neoliberales, han sido modificadas las otras instituciones públicas, los aparatos de Estado, y ha sido modificada la estructura económica. Hoy somos un país maquilador, ya éramos un país maquilador, hoy somos mucho más marcadamente un país maquilador, volcado hacia Estados Unidos. Cambiar esta estructura, cambiar esta dinámica es la tarea mayor, la tarea fundamental. No es una tarea de un día para otro, no es cosa de cambiar las mentalidades, no es una decisión política del gobierno, no es cosa de modificar las leyes, eso es relativamente fácil si se tuvieran mayorías legislativas y si se tuvieran mayorías calificadas con la Constitución. El problema es cambiar realmente el rumbo del país. Hay dos básicos conceptos del neoliberalismo que son los que, creo yo, Andrés Manuel, su gobierno y la mayoría legislativa que proviene de Morena están tratando de modificar. La primera es la cuestión muy clara en el concepto de los tecnócratas neoliberales de que primero van los ricos. Suena muy burdo lo que estoy diciendo, nadie puede ser político y hacer política y afirmar que primero van los ricos, pero hay una argumentación seria, rigurosa o pretendidamente seria y rigurosa de parte de los tecnócratas neoliberales, en el sentido de que la única forma de que haya redistribución de la riqueza y que por lo tanto los pobres extremos salgan de su pobreza extrema es que haya acumulación. Entonces, primero hay que acumular riqueza y esta acumulación de riqueza se consigue apoyando al capital y favoreciendo al capital para que haga más dinero, y después, una vez que esta riqueza se haya creado gracias al ejercicio de los capitales, esta riqueza irá goteando como si fuera una fuente, primero a las clases medias, que se van a beneficiar de los excesos, de los excedentes de la acumulación de capital, y finalmente llegará a las clases populares. La lógica del goteo, la lógica de la fuente. Necesitamos primero favorecer la acumulación de capital. Si no se acumula capital en la cúspide, ¿qué es lo que vamos a redistribuir? Pobreza. Eso dicen los neoliberales. Hay que favorecer a toda costa la acumulación de capital. En pocas palabras, primero los ricos. El concepto de Andrés Manuel es exactamente inverso. Operarlo no es sencillo, pero es exactamente inverso. Había que decir exactamente lo contrario. Primero los pobres, no primero los ricos. No es la lógica del goteo. Bueno, y la segunda cuestión es, ¿qué es lo que hay que apoyar? Los neoliberales te dicen lo más desarrollado, lo más avanzado, la industrialización, las ciudades, el norte. La gran fortuna para los neoliberales, recuerden lo que decía Salinas, es que tenemos 3.000 kilómetros de frontera con la gran metrópoli del mundo. Y esto nos permite, a través de un tratado de libre comercio, incorporarnos a la modernidad. Vamos a ser modernos por magia y además porque estamos colindando con el país más desarrollado del planeta. Nuestra gran ventaja es la frontera, nuestra gran ventaja es que somos del norte y no somos del sur. Nuestra gran ventaja, si es que pensamos hacia el norte, si es que pensamos hacia Estados Unidos, si es que pensamos hacia una globalización salvaje. Andrés Manuel ha planteado exactamente lo contrario. Primero el sur y el sureste, primero el campo, primero los campesinos, primero los indígenas, primero los pobres. ¿Cómo operar esto? Programas. No podemos hablar de todos ellos, yo quisiera hablar de dos para ser un poquito polémico. Supongo que ustedes conocerán alguno de estos dos programas. Programas hacia el sur, hacia el sureste, hacia los pueblos originarios, hacia las comunidades campesinas, hacia la agricultura,
De los 25 programas prioritarios de Andrés Manuel, hay 2 destacados en ese sentido. Uno es el del 1.000.000 de hectáreas de arbolitos, frutales y maderables. El otro es el del Tren Maya. Los 2 muy polémicos. Los 2 tienen que ver con el sur, los 2 tienen que ver con el campo, los 2 tienen que ver con pueblos originarios y los 2 van a ser puestos, bueno, fueron puestos ya a consulta, pero tienen que ser puestos a discusión con los pueblos originarios que están en el lugar específico donde se van a atender las vías, porque estos deben ser consultados, puesto que tienen el derecho a opinar y a juzgar sobre aquello que se va a hacer en sus ámbitos territoriales. Bien, estos 2 proyectos han sido muy cuestionados. Supongo yo que ustedes habrán leído acerca de ellos, habrán escuchado acerca de ellos, y buena parte de la crítica viene de la izquierda, no de la derecha. Estos 2 programas, que para Andrés Manuel son emblemáticos, han sido criticados desde el lado de la izquierda más que desde el lado de la derecha. Muchos muy buenos amigos míos son de los quienes hayan escuchado algún programa por ahí, de los abajofirmantes. Creo que sin afán de ofender, Andrés Manuel se refirió a la lista de los abajofirmantes. Casi todos los abajofirmantes los conozco y buena parte de ellos son buenos amigos míos. Y en otras circunstancias yo también habría sido de los abajofirmantes y ahora no. ¿Por qué no soy ahora de los abajofirmantes? Porque han cambiado los tiempos. Trato de explicarme. Estos 2 proyectos, si los hubiera planteado Vicente Fox, yo hubiera sido los abajofirmantes descalificándolos. Ustedes recordarán quizás, los que se fijan en los temas políticos y tienen suficientes años, una cosa que llamó Plan Puebla-Panamá. Lo mismo era el tema de que vamos a desarrollar el sureste del país, ¿y con qué? Con megaproyectos. Y uno decía, como parte de los abajofirmantes, estamos en contra de los megaproyectos de Fox, que lo que quiere es entregar las tierras de los pueblos originarios a las inversiones transnacionales, que lo que quiere son los megaproyectos destructores del ecosistema, que lo que quiere es diluir, acabar con las culturas originarias, que lo que quiere es vender la biodiversidad. Estamos en contra de los planes y de los megaproyectos de Fox para el sur-sureste. Y escuchamos un nuevo megaproyecto, cualquiera que sea, un proyecto grande, pues, proyecto de 1.000.000 de hectáreas, es un megaproyecto, un proyecto de un ferrocarril que son 1.000 y pico de kilómetros, es un megaproyecto, son 3, 5 estados de la República. Los 2 son megaproyectos y automáticamente decimos no, porque los megaproyectos van a acabar con la naturaleza y van a acabar con la población. Y esto no es verdad, hay que pensar, estamos en una nueva circunstancia y hay que pensar. Primer punto, el sureste del país, como el sur del continente, bueno, como el centro del continente, Mesoamérica pues, están en situación de desastre. Tendríamos que mirar hacia los 7.000, 8.000 migrantes que ahora en bloque, pero todos los años están circulando miles y miles de ellos, están huyendo de Mesoamérica, están huyendo en este caso de Centroamérica. Y están huyendo hacia el capitalismo, no están huyendo del capitalismo, atendamos eso. No están huyendo de las inversiones, están huyendo hacia dónde creen ellos que hay inversiones. Si los mexicanos ya no se van a Estados Unidos es porque ya no, porque ya saben que ahí no hay jale, porque ya saben que es difícil cruzar la frontera, pero ¿dónde se van los mexicanos de Chiapas? ¿Dónde se van los mexicanos de Yucatán, de Campeche? A Cancún, a la Riviera Maya, a Mérida, a Tuxtla Gutiérrez, a las grandes ciudades o al norte del país. Es decir, se nos está desfondando esa región de México. Necesitamos contención de la población, necesitamos que la población pueda recuperar la esperanza en el sureste, que puedan vivir ahí. Para esto se requieren muchas cosas, respeto, evitar los megaproyectos destructivos, evitar que las grandes presas hidroeléctricas acaben con las cuencas y destruyan los pueblos, evitar la minería a cielo abierto que es destructiva, no privatizar las zonas turísticas, etcétera. Pero necesitamos también inversiones incluyentes e inversiones sustentables. Sin inversión no vamos a resolver el problema del sureste. No todo es inversión, pero se requiere inversión. En este país no hay inversión, no ha habido inversión. México, sabemos, no crece, casi no crece, crece a un 2%, si lo consideramos en términos de la población económicamente activa, prácticamente no hay crecimiento de la economía. Necesitamos crecer y para crecer se requiere inversión. La formación de capital en México es más o menos del 2% anual. La formación, no, de 3% anual. La formación de capital en los países asiáticos es de 10% anual. En los últimos años la formación de capital en México es del 1% anual. ¿Qué nos dice esto? Que son datos económicos. Nos dice que no se está formando capital, que no se está invirtiendo, que no hay inversión, y en el sureste es peor. ¿Dónde hay inversión? En Cancún. ¿Y qué es lo que pasa? Es una inversión destructiva, es una inversión excluyente, es una inversión predadora. Necesitamos cambiar esto, pero necesitamos inversión. Los compañeros míos, los abajofirmantes, parece que quieren preservar el sureste, no lo toquen, está así como está.
cualquier inversión que se haga en el sureste es peligrosa. No es así, necesitamos inversiones y necesitamos ver que estas inversiones sean incluyentes y sostenibles. No sé si empezar por el turismo. Sí, vamos a empezar por el Tren Maya, que es muy polémico. Lo que se dice es, el tren va a destruir el ecosistema y el tren va a acabar de destruir a las comunidades que son las que lo defienden. Hay que tratar de sustentar estas afirmaciones. El tren, como está trazado, está recorriendo en todo lo fundamental vías que ya existen, o sea, la propia vía del tren que ya existía, una parte que es que son las líneas, el tendido de torres de alta tensión, que también es propiedad federal y que ya está la franja desmontada, y otra parte es una carretera que cruza de Quintana Roo a Campeche y que pasa por la zona más valiosa, que es una carretera terriblemente transitada. Yo he recorrido la carretera un par de veces por tráilers y por vehículos pesados, porque bueno, hay que mover las mercancías por ahí. Hay una pequeña parte que sí habrá que comprar. No es en sí mismo el trazo del tren un elemento destructivo. Los jaguares están a favor del tren. Van a creer que esto es una invención. Las carreteras son una maldición para los jaguares. Esta carretera de la que estoy hablando, la que pasa por Ispujil, la que sale de Chetumal y va hacia Campeche, que es una carretera que cruza la selva, está separando las poblaciones de jaguares en dos. Los jaguares son animales nocturnos, cazan en las noches, se mueven en las noches, merodean en las noches, y los traileros también prefieren correr en las noches. O sea, la carretera en las noches es un paso de trailers constante y los jaguares no cruzan. Les han puesto geoposicionadores a los jaguares para ver cómo se mueven y se ve que un animal se acerca de pronto a la carretera y se aleja, y se vuelve a acercar a la carretera y se aleja. Hay una población de jaguares que está de un lado y otra población de jaguares que está en otro lado y ya no hay cruces entre ellas. Esto es por la carretera. La vía de tren es infinitamente menos agresiva. Es bastante claro, si un jaguar se quisiera suicidar con el Tren Maya, estaría esperando el avión, bueno, ¿a qué horas pasa el pinche tren? O sea, pasará una vez en la noche, o dos en el mejor de los casos. Hay una enorme diferencia, o sea, la carretera es infinitamente más agresiva. El transporte de mercancías es infinitamente más contaminante con trailers que con trenes. El transporte de personas es infinitamente más barato y más rápido con trenes que con vehículos automotores. La gente que recuerda el tren allá en la península lo recuerda con añoranza, y bueno, no sé, los viejos de por acá recordaremos cuando todavía viajábamos en tren y nos gustaría seguir viajando en tren. El tren es nostalgia, el tren no es un elemento agresivo. Sí, es en efecto una maquinota que despide humo y que hace ruido, pero es infinitamente menos agresivo que las carreteras llenas de trailers. Tendríamos que volver a los trenes, y esta es una forma de volver a los trenes. ¿Qué más? Sí, turismo. El turismo es agresivo. Pero ¿cuál es el turismo realmente agresivo? México es un país importante, el turismo es importante para México. Ha dicho Andrés Manuel López Obrador, hay que impulsar la agricultura, hay que tener soberanía alimentaria. La agricultura no representa más del 3-4% del Producto Interno Bruto. El turismo representa casi el 10% del Producto Interno Bruto. El país depende mucho más en términos de ingreso del turismo que de la agricultura. En términos de empleo son como 2 y pico de millones de personas las que trabajan directamente en el turismo, son más en la agricultura sin duda. El turismo es un sector importantísimo, pero el turismo que tenemos es el peor turismo del mundo. Ustedes habrán visto los Spring Breakers, bueno, este es el emblema de nuestro turismo. Turismo de playa, turismo de sol, turismo de Cancún, turismo o sea, el tipo de turismo predador, excluyente, el tipo de turismo que no deja nada más que algo de plata, y que está manejado por los grandes empresarios del turismo y que destruye los manglares y que destruye la naturaleza. Este es el turismo que tenemos y es un turismo que no queremos tener. Hay que tener otro tipo de turismo, no acabar con el turismo, no barrer con el turismo, cambiar al turismo. ¿Podemos tener otro tipo de turismo? Caramba, claro que sí. Hay un turismo que se mueve más bien por atractivos de la naturaleza, un turismo de naturaleza, y un turismo atraído por elementos culturales. La península de Yucatán y las zonas de
de Tabasco y de Chiapas, que está incluyendo el circuito de este tren, incluyen valores naturales extraordinarios y ruinas y restos de la cultura maya también extraordinarios. ¿Los queremos privatizar? No, claro que no. ¿Los queremos reservar solo para las comunidades que ahí viven y que solo ellos lo conozcan y lo disfruten y que ustedes ni yo no podamos ir porque somos predadores por definición? Es absurdo pensar esto. Es perfectamente posible pensar en un turismo que va por los elementos culturales o por los elementos naturales que no sea predador. Van a creer que yo soy un gran viajero porque tengo mucha lana y viajo por el mundo para recorrer los lugares turísticos, pero no, lo que pasa es que soy académico y luego nos invitan. Pero digamos, en Machu Picchu, si alguno ha visto las fotos o si alguien anduvo por ahí, pues no me dejará mentir. Es probablemente una ruina de las más, unos restos arqueológicos, un monumento arqueológico, el más atractivo de nuestro continente. No hay manera de llegar en coche. Uno solo puede llegar en un ferrocarril a una población pequeña y cercana. Y en esa población pequeña y cercana no hay un Marriott. En esa población pequeña y cercana hay servicios turísticos bastante modestos. La mayor parte del turismo que está ahí es turismo mochilero, como era yo cuando fui. Es decir, es un turismo básicamente respetuoso del entorno y que va por intereses culturales. ¿Se puede manejar? Sí. ¿No ve uno destrucción en el entorno? No. ¿No ve una afectación? ¿No ve uno pirámides con grafitis, verdad? En otros términos, también para hablar de nuestra América, Ecuador, probablemente la reserva ecológica más importante del mundo, no del continente, son las Islas Galápagos, donde hay una diversidad biológica peculiar, no hay en otro lugar del planeta algo así. Y las Islas Galápagos atraen turismo, claro, y atraen población. Sin embargo, están esencialmente bien conservadas. Se puede manejar. Hay una población limitada, no puede crecer ilimitadamente. Hay colados, hay gente que está viviendo ahí porque no tiene otra forma de sobrevivir y que están… Pero en general las islas están bien conservadas. Uno puede extender la mano y baja un pajarito y se le para en la mano. Eso solo pasa en un lugar del mundo porque no hay predadores y esos pájaros no le tienen temor. O puede uno, bueno, tiene que cuidarse porque si viene la tortuga hay que dejarla pasar porque las tortugas tienen derecho de paso. O uno puede nadar en el mar mientras en torno a las piernas se están moviendo las focas. Bueno, este lugar está siendo visitado, puede uno estar ahí y no está siendo destruido y depredado. Podemos hacer algo semejante, pudiéramos hacerlo. Hay en la península de Yucatán decenas de proyectos asociativos de turismo alternativo, es decir, de turismo comunitario, formado por campesinos, por comuneros, por indígenas, por mujeres, venta de servicios, venta de artesanías, eso se puede potenciar, sí. Claro, la otra opción es decir, bueno, vengan los grandes capitales del mundo y díganos cuál es la pirámide que quieren privatizar y vamos a hacer un Disneylandia en Ispujil. Bueno, si permitimos eso, naturalmente no nos la vamos a acabar y dentro de 6 años vamos a estar diciendo que Andrés Manuel fue otro Fox, pero eso sí lo hizo, Fox no hizo nada. Y rápido para completar el otro gran proyecto, el 1.000.000 de hectáreas. Todos mis amigos dijeron, la madre, ahora sí, todo el sureste va a estar sembrado de eucaliptos. Puros eucaliptos. 1.000.000 de hectáreas de eucaliptos, imaginan. Ustedes conocen los eucaliptos. Supongo que ustedes odian a los eucaliptos. No debieran, porque los foros eucaliptos no son malos en sí, nada más que, bueno, sí, son muy exigentes en términos de agua, son muy empobrecedores del entorno, no permiten la competencia, degradan los suelos, es decir, es una mala idea. Pero son muy rápidos de crecimiento, producen madera muy rápido, son muy buenos para la celulosa y bueno, son cultivos de plantación, pero son plantaciones terriblemente destructivas, no, son incompatibles con el resto de la vegetación y con la diversidad biológica. Entonces, cuando mis compañeros y yo, mis abajofirmantes, de los que yo formo parte, vimos 1.000.000 de hectáreas de arbolitos, dijimos, puta madre, va a llenar el sureste de arbolitos este señor, digo, el sureste de eucaliptos este señor. Pues no, estaba a mi lado, no me dejará mentir, si pone eucaliptos se lo voy a reclamar, porque cuando andaba anunciando el programa, yo dije, pues no van a ser eucaliptos, no va a ser 1.000.000 de hectáreas de eucaliptos, y dijo Andrés Manuel, naturalmente, ¿quién ha dicho eucaliptos? De ninguna manera. Bueno, no señores, no va a ser 1.000.000 de hectáreas de eucaliptos. Va una anécdota, hace quizás 12 años, iba yo con Andrés Manuel, no crea que ando yo todo el rato con Andrés Manuel, pero esa vez sí andaba yo con Andrés Manuel en un avión a Oaxaca
a presentar un libro de él. Y me decía que cuando él iba a su rancho, a La Chingada, todo el mundo sabe que tiene un rancho que se llama La Chingada, que está cerca de Palenque, bueno, todos sabemos eso, que cuando él iba se tendía en su hamaca y veía cómo crecían una caoba, y veía que crecía. Cada vez que iba, veía que estaba un poco más alta, él la había sembrado, y decía, la caoba, me consta, yo lo vi, crece más rápido de lo que dicen los agrónomos expertos en forestería. No es cierto que sea tan lento el crecimiento de la caoba. El problema no era técnico, el problema, decía, es, podemos sembrar caoba. Vale la pena sembrar caobas, no tenemos que esperar 40 años, podemos sembrar caobas. Claro, no lo vamos a ver nosotros, pero es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, quizás a nuestros nietos. Hay que sembrar caobas. Hay que sembrar árboles de maderas duras, hay que sembrar árboles frutales. Es decir, es una experiencia personal. Van a decir, bueno, una vez que llega presidente, entonces trata de devolver 1 millón de hectáreas, lo que era su huerta de La Chingada. Pues no, es un planteamiento que para el caso del sureste resulta absolutamente fundamental. En el sureste tenemos 2 factores, una degradación medioambiental grave, severa, pérdida de selva, pérdida de bosque, pérdida de fertilidad de los suelos, zonas que se han vuelto potreros, que no debían haber sido nunca potreros, para eso se desmontaron, para meter ganado, no soportan el ganado durante mucho tiempo, zonas que eran de montaña, que fueron desmontadas también para poner ganado, eventualmente para poner café, lo cual no es malo, pero finalmente cuando se quite el café porque se caen los precios, se deslavan. Tenemos una situación de deterioro del medio ambiente por un lado, y por otro lado tenemos población sin ingreso, población sin empleo. La idea es bastante simple, es aprovechemos la posibilidad de que los árboles frutales y maderables refuercen la economía campesina e indígena de las zonas del sureste. Y esto es bastante razonable. Yo conozco un poco la región y voy a plantearles 2 ejemplos que ojalá que a alguno de ustedes les suene, les haga clic. Uno es la famosa milpa. Supongo que todos hemos oído la palabra milpa y algunos habremos tenido la fortuna de caminar en torno a las milpas. No estoy hablando de siembras de maíz. Las siembras de maíz son también milpas, pero ya son milpas degradadas. Las milpas que importan son las milpas más diversificadas, las milpas donde hay maíz, pero también hay frijol, pero hay chayote, pero hay tomatillo, pero hay garbanzo, pero hay y además árboles frutales, etc. Estas milpas, que son, digamos, nuestra herencia cultural, nuestra aportación al mundo, junto con las chinampas que tenemos aquí, los chilangos, son insostenibles. Es una pésima noticia para los que amamos la agricultura campesina, la agricultura tradicional, son insostenibles. Si ustedes han visto, han recorrido zonas campesinas del sureste, habitualmente son en zonas montañosas con mucha pendiente. Y por donde vayamos estamos viendo milpas. O sea, la gente cultiva cualquier pedacito. Milpas a veces con una pendiente de 45 grados y ahí están cultivadas. La gente siembra la milpa en donde puede, en donde hay, y la milpa generalmente la mete en pendiente. Si tiene terrenos planos y lo ha podido conservar, va a meter un cultivo más rentable, no va a meter milpa, la milpa es para comer. Pero una milpa en pendiente es una milpa que soporta 1 año o 2 y después la tienes que dejar descansar y irte a otro lado para que vuelva a crecer la vegetación, para que se vuelva cagual, se refuerce otra vez el suelo, se vuelva a abonar y a fertilizar el suelo y puedas volver a sembrar dentro de 10, dentro de 15 o dentro de 20 años. Pero cuando tú siembras año tras año en ese mismo lugar, cuando se sedentariza la milpa, porque no puedes ir desmontando y desmontando y desmontando porque te acabas el bosque o la selva, pues esa milpa se acaba en 3 o 4 años. ¿Por qué se acaba? Porque quitaste la vegetación y lo que sucede es que el agua se lleva a la tierra y el aire se lleva a la tierra. Hay erosión eólica e hídrica. Le pregunta a uno a los campesinos, ¿sí que no se pierde aquí el suelo? ¿No tienen ustedes erosión eólica e hídrica? Pues no entienden lo de la erosión eólica e hídrica. No, pero no pasa nada. Bueno, nacen piedras. Dicen, ¿qué? Sí, pues, o sea, como que nacen piedras. O sea, no nacen piedras, lo que pasa es que la tierra que estaba en torno a las piedras, bueno, le está pasando esto a nuestra milpa. Está perdiendo fertilidad, está perdiendo suelo. Olvídense de la fertilidad se repone, el suelo ¿cómo? Bueno, ¿cómo le hacemos para conservar esas milpas en pendiente? Árboles. O sea, ¿es un genio López Obrador? Bueno,
No, ya lo habían inventado, él no lo inventó. Hay ingenieros agrónomos buena onda que dicen hay que salvar a la milpa, y esto es sembrar maíz intercalado con frutales. Es decir, un hilerito de frutales, un hilerito o dos de maíz, otra hilerita de frutales, otra una o dos de maíz, y si quiere meter frijol, también frijol, y luego le vas cambiando, porque el frijol es una leguminosa, porque el maíz es un cereal, y eso le va completando. Es decir, puede ser un jardín de tu milpa, pero metiendo frutales. Y los frutales, el problema es que cuestan dinero. El problema de los frutales, hay que esperar a que crezcan. El problema de los frutales es que al principio es bueno fertilizarlos, porque si no, no agarran fuerza, después ya no. Es decir, que hay que hacer una inversión, y esa inversión los campesinos no la tienen. Entonces le puedes decir, ¿por qué no le pones arbolitos a tu milpa? Pues porque no tengo con qué. Ah, bueno, ahora va a haber un programa de gobierno para eso. Es bueno, es excelente. ¿Por qué? Porque es renovar la milpa, el cultivo más ancestral, la forma más ancestral. Renovarla, darle otra vez vigencia a una milpa que sedentarizada se vuelve insostenible, ¿sí me explico? No puedes seguir cultivando año tras año en el mismo lugar, a menos que las hojas de los árboles, el suelo retenido, etcétera, permitan que se mantenga la fertilidad de los suelos. Ese es uno. El otro es el café. Ustedes espero que tomen café. Yo espero que dentro de unos minutos me den chance de ir a tomar café, porque sin café uno no puede vivir. México es afortunadamente un gran país productor de café. Se va a acabar el café mexicano, porque está sujeto a una serie de maldiciones. La primera maldición ahora, en los años recientes, es el cambio climático. Una cosa que se llama la roya, es un hongo, le tumbó las cosechas de café, pero cabronamente, es decir, el 30% de lo que hace 3, 4 años se cayó a la mitad, y a menos de la mitad la cosecha de café. Es un hongo, es el cambio climático, el cambio, o sea, la mayor humedad hace que el hongo se meta en la planta y no hay manera de controlarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahora se cayó el precio, además. ¿Qué es lo que hay que hacer? Renovar las huertas. Es decir, hay que quitar los viejos árboles de café y poner nuevos, pero las huertas de café son igual que las milpas, son biodiversas, no es solo cafetal, sino que es cafeto, pero también árboles de sombra. Esos árboles de sombra pueden ser frutales, pueden ser maderables, pueden ser de sombra nada más. Es decir, es un jardín donde hay diversidad biológica. Nada más que está cabrón, porque si te cayó la cosecha a un tercio, y tienes que tumbar tus arbolitos y poner arbolitos nuevos y esperar 3 años a que crezcan, y ¿cómo le vas a hacer? Si no hay un programa de gobierno, no la haces. Y si no hay un programa de gobierno, se acabó la caficultura mexicana y vamos a estar tomando café colombiano, por ahí hay ventas de café colombiano, o peor, vamos a estar tomando Nescafé. Si queremos que siga habiendo caficultura mexicana, necesitamos renovar las huertas, es decir, poner árboles en las huertas, nuevos árboles en las huertas de café. Y el programa del que está hablando López Obrador es establecer árboles también en las huertas de café. ¿Qué más podríamos decir para pintar las virtudes del programa? Ustedes les gusta tomar chocolate, supongo yo que les gusta tomar chocolate, y ustedes sabrán que el chocolate es originario de nuestro país, que somos orgullosos introductores del chocolate, que los de la zona del Soconusco se enviaba, era el tributo que enviaban los mams al imperio mexica. Nosotros hoy tomamos chocolate francés, belga, gringo. El chocolate mexicano es malo, el chocolate abuelita es azúcar nada más. Estamos importando cacao para hacer chocolate, es ridículo. México es importador de cacao. Ecuador, Colombia, Ecuador sobre todo, ha potenciado extraordinariamente su producción de cacao, México no. Bueno, una de las cosas que quiero hacer con este 1.000.000 de arbolitos es poner cacautales. ¿Qué más podríamos decir? Pimienta. Podríamos ser un buen productor de pimienta, somos ya un productor de pimienta, pero seguimos importando. Canela, o simplemente también celulosa. No es tan terrible producir celulosa, estamos importando papel, los libros de la brigada, que se reparten gratuitamente y que ustedes disfrutan igual que yo, muy probablemente están hechos de papel importado, porque no producimos celulosa suficiente. Los muebles los muebles de madera son muchas veces madera importada de Chile. Es decir, no puede ser que un país con recursos silvícolas como los que tengamos no produzcamos suficiente madera, no produzcamos suficiente celulosa para papel, no produzcamos suficiente cacao, no produzcamos suficiente café. Esto se puede renovar, ¿cómo? Pues sembrando arbolitos, no sembrando eucaliptos. Yo les digo a mis compañeros abajo firmantes, hay que ver primero qué es lo que criticamos, porque si no estamos criticando por inercia, porque
porque ya es lo que nos habíamos aprendido. Nos aprendimos a decir no y ahora decimos no. Cada vez que oímos gran proyecto decimos no en automático. Hay que ver qué es lo que hay detrás. Termino diciendo, es un crimen contra las comunidades originarias, es un crimen contra los pueblos campesinos hacer inversiones destructivas o promover inversiones destructivas, pero también es un crimen no promover inversiones necesarias. Frenar las inversiones que son necesarias en el sureste es tan grave, tan criminal como propiciar inversiones destructivas. Esperemos que este nuevo gobierno, y si no lo hace así, para eso estaremos nosotros, encamine las inversiones que se requieren allá en un sentido incluyente y en un sentido sustentable y no en sentido destructivo. No estamos frente a un nuevo Plan Puebla-Panamá, estamos frente a otra cosa. Estos son algunos de los nuevos programas, de los programas del nuevo gobierno, y bueno, si estamos aquí 6 años, dentro de 6 años podremos hacer balance de lo que ocurrió. Pues ahí lo dejamos, gracias. Lo dejamos, si hay, no sé si hay chance, ¿qué va a pasar? ¿No sigo yo? No, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, ¿sigue Paco? O sea, 10 minutos y luego escucharán ustedes a la estrella de la noche. Somos teloneros nada más. Sí, sí, claro. En cuanto a la cuestión del turismo que no sea depredador, me gustaría que se refiriera al caso de la cooperativa que funciona en Cuetzalan, Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, para dar un ejemplo. Yo tengo un ejemplo de la Sierra Norte de Oaxaca, donde los indígenas zapotecos de Ixtlán explotan el turismo, hacen criaderos de truchas, envasan el agua de sus manantiales y no permiten la venta de parcelas o terrenos ahí sobre todo en Capulalpan de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca. Antes de que... No, sí, gracias. Antes de que se nos olvide y muy rápidamente para escuchar su pregunta, porque pues me cayó en mi mero mole Capulalpan, estuve hace relativamente poco, estuve en una de las cabañas de por allá, realmente es espectacular cómo ellos han logrado impedir, Capulalpan está, digamos, saliendo de Oaxaca, serán como 1 hora más o menos, es un lugar muy bello, es un lugar boscoso y es un lugar donde hubo históricamente una mina de socavón, una mina de las antiguas. Había desaparecido la mina, se quedaron sin empleo durante décadas enteras, pero finalmente habían sobrevivido y regresa una minera y les dice, va a volver a haber mina. La gente se acuerda de que habían sido mineros y dicen, bueno, pues si vuelve la mina, vuelve a haber empleo, no está mal. Y de pronto se enteran de que esa mina va a ser mina a cielo abierto, terriblemente destructiva. Y la gente dice, no, esa mina no queremos. Y defiende las tierras. Y preserva las tierras, y conservan las tierras y no permiten que se venden. Pero hay que vivir de ellas. ¿Qué tienen? Bosque. Hay una explotación silvícola sostenible. Un bosque se cultiva, un bosque del que se saca madera, es un bosque que se mantiene sano. Hay ecoturismo, hay cabañas y reciben turismo. Hay pueblo mágico, ya lograron que fuera pueblo mágico. Llega más turismo porque de fin de semana llegan de Oaxaca. Y creo que también tienen embotellamiento de agua de manantial. O sea, lograron una economía que permite que ese pueblo no acepte cantos de sirena, no le van a ofrecer, por más que le ofrezcan, no va a vender sus tierras. ¿Se entiende esto? Sí, dígame. Capulalpan, no Cal, sino Capulalpan nada más, hacia secas. También hacen buen pan. Bueno, ese es uno. Y el otro es Tosepan Titatanisque, Cuetzalan, mi mero mole. Acabamos de escribir un libro sobre esa experiencia. Son los compañeros, son básicamente náhuatl, digo náhuatl y no náhuatls, porque ahí es náhuatl la expresión, y también ahora tutunacus, totonacos, unidos en una organización, en una unión de cooperativas que producen café, pimienta, miel, etcétera, pero que tienen como 10 o 12 proyectos asociativos, uno de ellos un proyecto ecoturístico, un proyecto de turismo alternativo con cuebañas, cabañas y un pequeño hotel en que han utilizado recursos como el bambú en la construcción.
y que tienen una ocupación del orden del 80%. Cualquiera de ustedes que sepa lo que es un hotel turístico, el 50% ya es un chingo, porque pues, en la temporada alta se llena, pero luego está vacío. Ellos logran permanencia. ¿Por qué? Porque vamos nosotros. Y digo nosotros, yo soy maestro, soy académico, y les tengo que mostrar a mis alumnos lo que es el campo y lo que es una organización campesina, y vamos allá. Entonces, si los compañeros de Cuetzalan, si los compañeros de Capulalpan ayudaran a las organizaciones campesinas que ya existen en el sureste, la creación de un turismo alternativo funcionaría muy bien. Me decía un compañero del Istmo, de Guenagati, Santa María Guenagati, creo, decía, aquí necesitamos dinero, no nos basta con la agricultura de autoconsumo, se necesita dinero. Y en busca de dinero la gente va por el dólar a Estados Unidos. Estamos hablando de hace 10, 15 años, cuando la migración a Estados Unidos era más fuerte en el caso de México. La gente va a por el dólar, no queremos eso. Los jóvenes se van a por el dólar, no queremos eso. ¿Cuál es la salida? Que el dólar venga. ¿Y cómo hacemos que el dólar venga? Bueno, pues que vengan los que tienen los dólares a invertir aquí. Vamos a poner un turismo alternativo, vamos a mostrar nuestras bellezas, vamos a hacer, etc. Es peligroso, pero es una alternativa que la gente misma está promoviendo, como usted bien decía, en estos dos ejemplos. Ahora sí, perdón. Bueno, yo he escuchado que el ejército zapatista cuestiona este proyecto de la Ruta Maya. ¿Esto implica una futura confrontación entre el gobierno de López Obrador y el EZLN o hay alguna posibilidad de entendimiento? No, yo creo que no. Hasta ahora el tren es un proyecto, y es un proyecto que se puso a consulta en estas consultas que no son constitucionales, no era un gobierno establecido, no las operó el INE, porque el INE además con las reglas actuales no puede hacer más que una consulta cada 3 años, no puede hacer consultas más que cuando hay elecciones generales, por lo tanto no se podía hacer una consulta al modo del INE, no había recursos para ello, se hizo una consulta mucho más modesta. Opinaron los que quisieron opinar, los que creían tener elementos, y el proyecto del Tren Maya, igual que el proyecto de los árboles frutales, igual incluso que el transísmico, tuvieron una aprobación del orden de 90 y tantos %. Tren Maya fue de los que tuvo la aprobación mayor, e incluso en los estados en donde va a ocurrir. Esto no quiere decir que toda la gente esté de acuerdo, y esto no quiere decir que esta consulta sea suficiente. Se ha dicho insistentemente, ya tomó esta consulta que opinaron 4 gatos, menos de 1 millón de ciudadanos, y con ese millón de ciudadanos que ni viven ahí, se van a poner a hacer el tren. El tren no se va a hacer sino hasta que se cumplan todos los requisitos constitucionales, y esto incluye, 1, estudios de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, no se puede hacer nada que toque el medio ambiente sin un estudio de impacto ambiental, bien hecho, no comprado, no manipulado. Por eso yo insistía, los argumentos hasta ahora es que el impacto ambiental es perfectamente manejable, pero hay que hacer el estudio. Sin eso no se puede poner la primera piedra, lo dijo Jiménez Espriu. ¿Se va a poner la primera piedra el 6 de diciembre? No, se va a iniciar el proceso. Estudio de impacto, declaración de impacto ambiental y consulta a los pueblos originarios, que no es la consulta abierta a la población, sino la consulta a aquellos pueblos que radican precisamente en la zona y en cuyos territorios el tren va a tener un impacto. Y esos pueblos tienen no solo la posibilidad de ser consultados, sino el derecho absoluto a ser consultados por el 169. Entonces, es un derecho que hay que respetar. Y es un derecho que además diríamos, se siente uno a gusto recurriendo a ello porque es un derecho conquistado, no es una concesión. Se ha dado una larguísima batalla para que los pueblos originarios sean reconocidos en sus derechos, y uno de sus derechos tiene que ver con sus territorios y tiene que ver con lo que se va a hacer en sus territorios, y este tren va a pasar por esos territorios. Entonces, esta consulta se va a hacer. Y también se van a hacer otro tipo de consideraciones, porque la tierra sobre las que va a pasar hay una franja que se requiere comprar, y estas son tierras, algunas ejidales, otras propiedad privada, otras comunales, no pueblos originarios, y eso hay que ver qué cosa. Y hay un planteamiento, estaba yo leyendo hoy sobre una forma de que se asocien y lo pongan como inversión,
No va a ser el hecho de que pues aquí tu tierra vale 10 pesos el metro y es lo que te vamos a pagar y te chingaste. Esto ya no, eso no se va a hacer. Entonces hay que considerar a los actores locales, y los actores locales mayores son los pueblos originarios, estamos hablando de la zona maya. Si esto no se hace y no se hace bien, esto no se puede hacer. Les pongo una comparación, ustedes recordarán el que no se hizo, que es el tren a Querétaro, el tren bala a Querétaro. No se hizo por diferentes razones que tienen que ver con corrupción, pero el tren bala a Querétaro iba a pasar por una comunidad otomí, creo, no estoy seguro, y eran terrenos de la comunidad, y la comunidad tenía que ser consultada, fue consultada y se armó un desmadre ahí. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? No, la comunidad no quería, pero ¿qué es lo que estaba pasando? El tren bala era un tren bala, es decir, era un tren que iba en línea recta de la Ciudad de México a Querétaro, que tenía que llegar en 40 minutos, y que su chiste, su gracia era que no paraba en ningún lado, y la comunidad lo que quería es que el tren parara para venderle artesanías. O sea, el modelo de tren, el tren México-Querétaro, era la antítesis del otro tren. El otro tren es un tren que va pasando por comunidades que en principio las comunidades quieren que pasen por la suya y que quieren que se puedan subir a ese tren para viajar. Sí me estoy explicando. Entonces, así consultado, probablemente las comunidades van a aceptar. Si no aceptan, pues no aceptan. Sobre el tema del STLN. No, creo que el EZ no se ha definido, pero mucha gente de su entorno sí lo ha hecho. A mí lo que me preocupan es una cosa. Hay una serie de personas y de organizaciones, incluyendo al propio EZ o a su cúpula, que le dicen al gobierno, no debes hacer esto. Y le dicen a los pueblos originarios, no debes aceptar esto. No sé si me estoy dando a entender. No es hablar por los pueblos originarios. Nadie puede hablar por los pueblos originarios. Y me temo que ciertos actores no solo están dando instrucciones al gobierno de lo que puede y no debe hacer, en eso todos tenemos derecho, sino que están hablando a nombre de los pueblos originarios. Y eso no tenemos derecho. No pueden decir es que los pueblos originarios no pueden permitir. Ya les preguntaste tú, ya hiciste tú la consulta. Sí me explico. Entonces, dejemos que los pueblos originarios hablen. Realmente hablen. Y si dicen no, pero no les digamos automáticamente, hay que consultarlos porque ya sabemos que van a decir que no. Y si no dicen que no, es que están manipulados. ¿Se entienden mis problemas políticos? La consulta es absolutamente indispensable. Si se hace la consulta, si no se expropian terrenos a la mala, si se hacen los estudios de impacto y las declaraciones de impacto, no hay argumentos. Y si la gente lo ve con simpatía, le van a meter ganas, que es lo que importa, y se van a apropiar ese tren. Y insisto, los viejos, la gente de Yucatán recordaba el viejo tren, quiere que vuelva a haber tren. Ojalá que también nosotros tengamos la posibilidad de viajar en ese tren. Sí, pero lo que pasa es que hay cola. Sí. Sí, claro. Bueno, pues ese era también el de Oaxaca, igual, ese duró mucho. Perdón, adelante. Estos dos, y ya luego viene Paco, porque si no, él es el dueño del changarro. Desmontaron 230 hectáreas en Dos Bocas sin el estudio de impacto ambiental. Por favor, explíquenos eso. Cárcel. ¿Quién lo hizo? No, pues digo, es cárcel. No se pueden desmontar ni 200 ni 100 hectáreas sin estudio de impacto ambiental. Chequen si hay estudio y ya desmontaron las 230 hectáreas. Fotos, videos, pruebas y cárcel. Ya dijo Andrés Manuel, puede ser mi primo, mi hermano, mi socio, mi amigo íntimo. No se puede violar la ley. Si esto sucede, si se violó de esta manera la ley, hay que argumentarlo y hay que meter a quien lo haya hecho a la cárcel, así fuera el más cercano del presidente. Adelante. Muy breve. No, puede ser largo. Hay un derecho de vía, hay un tren del Pacífico al Atlántico. Sí. Ahí en la cinturita del país. Sí. No tenemos que preguntarle a nadie. O sea, es un derecho de vía ya creado. Sí, claro. Pero hace cientos de años, ¿no? Bueno, a principios del siglo pasado. Entonces, no hay nada. O sea, que los enemigos estén jodiendo, que vayan al diablo, ¿no? Ahora, en la otra parte, el tren Maya, gran parte
de donde va a pasar o por donde va a pasar, hay un derecho de vía también. Es cierto, queda un pedacito. Sí. Ya se está hablando con la gente Sí. para que se asocien con el gobierno con algún porcentaje y den el paso. Pero ahí mismo es por donde pasan o sea, las líneas de electricidad. Entonces no se va a afectar, más que nuestros enemigos. Ay, Dios. Sí. Como quiera que sea, si llega el Marriott, sí puede afectar. Entonces, si no establecemos controles sobre el tipo de inversiones turísticas que van a ocurrir ahí, puede ser desastroso, aunque el tren en sí no vaya a tener mayor afectación. Y lo que decía el compañero, con toda la razón, pero no es un tema que hayamos manejado y ahí terminó todo, es el Istmo de Tehuantepec, es el transísmico. El tren ya está ahí, los dos puertos ya están ahí, el transporte de mercancías ya está ocurriendo, además está una carretera. Lo que sucede es que es un desastre porque eso se ha privatizado a la mala, porque se han establecido ahí las eoloeléctricas, dándole concesiones a las compañías españolas cuando las comunidades son las dueñas de los tierras, de los suelos. Entonces el transísmico puede ser un desbarajuste si no se mete orden, pero no se trata de hacer nada nuevo. La vía ya está, la carretera ya está y los dos puertos también. Diga usted, chiquitito. No, a mí lo que me da pavor es el acaparamiento de la tierra por parte de los hoteles internacionales, como es todo lo de Cancún, sí, toda sí. la carretera esa. No queda un metro que no sea consorcio, se han apropiado de todo. Los mexicanos nada más trabajan de empleados, les pregunté cuánto ganaban, salarios miserables, llegan al aeropuerto los turistas, se van a los hoteles, no salen de los hoteles toda la semana, pagan sueldos miserables y acaban con todo. Entonces, con el tren puede pasar eso. Sí. Obviamente van a conocer las grandes maravillas, pero que todo el turismo quede obviamente en manos de los grandes consorcios que nomás explotan y dañan. Ese es mi gran miedo. Puede ocurrir y es mi gran miedo. Pero en nombre de mi gran miedo no puedo prohibir que se hagan inversiones en el sureste cuando estas pueden ser incluyentes y no depredadoras, en nombre de que si no cambiamos las cosas todo está bien. La cosa está en un proceso destructivo. Bacalar, no sé si conoce usted Bacalar, hay que bajar un poquito de la Riviera. ¿Cómo le dice la gente a Bacalar? Ahorita no ha llegado todavía el ferrocarril, por fortuna. ¿Saben cómo le dicen a la laguna de Bacalar? Cacalar. Está contaminada con heces fecales, está contaminada, muy contaminada, es una laguna extremadamente frágil. Visitar y conocer esa laguna significa llegar a la laguna por tierra y pernoctar ahí o quedarse ahí 3 o 4 días. No soporta ese tipo de turismo, esa laguna. El turismo que pernocta ahí, que vive ahí, con los hoteles establecidos ahí, es terriblemente destructivo. Puede ser visitada, pero no se puede residir en ella. Esto se puede resolver con el tren, no con carretera. El tren llega en la mañana, se bajan los pasajeros, se van en una lancha eléctrica, recorren la laguna, se regresan, comen, se regresan al tren y vámonos a la chingada, y en la noche la laguna queda sin turismo. Un pueblo de Italia, del centro de Italia, Lucca, otro pueblo de Italia, no pueblo, gran ciudad, Florencia. Florencia está llena de turismo, es terriblemente destructivo, es terriblemente agresivo, está llena de automóviles y de bellezas extraordinarias. Lucca es un pequeño pueblo amurallado y Lucca está conservado. A las 6 de la tarde parece un pueblo italiano de principios del siglo pasado. ¿Qué es lo que sucede? El turismo llega a Lucca, que es un pueblo amurallado, se baja del tren, se baja del camión, hace un recorrido, se toma un café, se toma una cerveza y se vuelve a subir el camión y se va. O sea, está el turismo 3 o 4 horas y nada más. Si manejamos así el turismo, no destruye. Si lo manejamos de otra manera, sí destruye. Es una batalla que tenemos que dar, pero perdón, la batalla no se da diciendo que no. La batalla se da diciendo que sí y diciendo cómo. Y creo que los pueblos del sureste están dispuestos a decir no solo sí, espero, sino cómo. ¿De qué manera quieren que sean las cosas? Ahora sí, Paco. Es curioso el concepto. Discutiendo con el que va a ser el jefe de turismo del DF, que me parece uno de los cuates más inteligentes que he conocido en los últimos años, decía, tenemos que desde la izquierda y que desde el movimiento quitarle la palabra estigma a la palabra turismo. Porque decía, esta ciudad
es la ciudad destino ideal de turismo para los pobres, chinga. ¿Sí? Porque hay una conexión entre el ciudadano de San Luis Potosí, el de la Sierra de Puebla, el de Michoacán, que tiene parientes acá. Puede hacer turismo en estructura familiar, pero al mismo tiempo gozar una ciudad que no tiene equivalente con la ciudad en la que vive. Entonces, el problema fundamental del turismo del DF, decía con gran inteligencia, es estimular un turismo que en teoría deja poco dinero y que es poco y para quién, porque ese turismo abastece a los changarritos, a las taquerías, ¿no? No abastece a la industria hotelera grande y sin embargo es reanimante, culturalmente sano y estimula de los dos lados una vivencia cultural inolvidable. No queremos que vengan a ver los telones de Bellas Artes los 30 millones de mexicanos que no los han visto nunca. Claro que queremos, son de ellos. Y entonces yo creo que hay que desestigmatizar ciertas palabras, porque hay una especie de miedos antropológicos en la izquierda hacia palabras como desarrollo, palabras sobre construcción. No, una cosa es que las ciudades crezcan y otra cosa es que nos la haya hecho crecer el mancerismo sobre la base de monstruos y torres que están vacías, ¿sí? Porque quién sabe qué función fuera de la especulativa están jugando. Ese desarrollo que dejan con problemas de estacionamiento, de agua, a los barrios enteros, no, ese es el desarrollo de ellos. Pero el nuestro puede ser diferente. Y en ese sentido hay que perder los estigmas tradicionales, ¿no? Del ultraecologismo llevado a límites verdaderamente absurdos, ¿no? O del ultra antiurbanismo llevado a límites delirantes. Queremos que crezcan, pero primero los pobres, ¿no? Y esa es la clave, man. Bien. En que sean las cosas. Ahora sí, Paco.